Un hombre maneja hasta el límite de su propia ciudad. La carretera sigue recta. El sol sigue cayendo ámbar sobre el asfalto. La radio todavía suena, hasta que el mundo simplemente deja de existir. Donde debería haber horizonte, hay una reja de líneas verdes que se extiende hasta el infinito. Sin casas, sin tierra, sin cielo. Solo el esqueleto de un mundo que alguien armó y nunca terminó de rellenar. Él entiende, ahí, parado frente al vacío, que todo lo que amó fue fabricado, que su ciudad tiene un borde como un decorado de teatro, que él es un personaje. Esta es la escena que el público de 1999 ya se sabía de memoria, porque un mes antes, otra película le enseñó al mundo entero a preguntarse si la realidad era real. The Matrix se tragó las taquillas, se tragó la cultura, se tragó la memoria de toda una generación y enterró en la misma fosa una película menor, más callada, más triste, una película que hacía una pregunta que Matrix nunca tuvo el valor de hacer. Porque descubrir que el mundo es falso es apenas la puerta de entrada de la pesadilla. El verdadero horror vive del lado de adentro, y solo aparece cuando el personaje levanta los ojos de esa reja verde y mira de frente a quien lo creó. Ahí descubre algo que hiela la sangre. El creador tiene menos alma que la criatura. Esta es The 13th Floor, el piso 13, la película que Matrix borró de la historia, y hasta el final de este vídeo vas a entender por qué el verdadero monstruo de esta obra es el rostro que se inclina sobre la máquina. Puede que ese rostro tenga tus ojos. Y si aún no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos vídeos, y abre tu mente para ver lo invisible. Y la primera pieza de este enigma es un crimen. Un hombre acusado de matar a su propio creador, dentro de un mundo que ninguno de los dos sabía que era falso. Los Ángeles, 1999. En un rascacielos de vidrio y acero, una empresa de tecnología guarda un secreto encerrado en el piso 13. Ahí adentro, corriendo dentro de un racimo de supercomputadoras, existe un mundo entero, respirando. La Los Ángeles de 1937, calles de adoquín mojado, clubes llenos de humo donde el jazz no para, autos negros y relucientes que se deslizan bajo letreros de neón. Y gente que trabaja, que ríe, que se enamora, que duerme y despierta cada día, sin la menor sospecha de que cada uno de sus pensamientos está hecho de código. El creador de ese mundo se llama Hannon Fuller, un hombre viejo, elegante, de hablar suave, dueño de un imperio. Y Fuller tiene un juguete secreto. Puede bajar hasta 1937 cuando quiera. Le basta con recostarse en una silla, cerrar los ojos y dejar que su conciencia se deslice dentro del cuerpo de un habitante de allá. Se pone a esa persona como quien se pone un abrigo. Camina con sus piernas, siente el viento en su piel, bebe por su boca y, cuando se aburre, sube de vuelta a 1999 y deja el abrigo tirado en el suelo, como quien se saca una ropa sudada. Presta mucha atención a lo que esto significa, porque es el corazón escondido de la película. Para los hombres del piso de arriba, los habitantes de 1937 son carne alquilada. Son herramientas con pulso y latido. Un barrio entero de gente soñando, que sirve de fantasía para los dioses que bajan de noche y se van sin ninguna culpa por la mañana. Y ese mundo de 1937 es hermoso hasta doler. La luz cae siempre ámbar, dorada, cálida a los ojos. Los autos son impecables, los trajes caen perfectos, el jazz nunca desafina. Pero hay algo raro en toda esa perfección. Un mundo demasiado bonito, demasiado limpio, demasiado redondo. Como un sueño que alguien tuvo sobre el pasado y decidió congelar. El sol de esa ciudad ilumina cada esquina, y aún así parece no calentar nada. En una de esas bajadas algo cambia en Fuller. Encuentra algo allá abajo, en los límites de ese mundo de juguete, y vuelve perturbado, pálido, temblando. Escribe una carta a las apuradas, y pocas horas después es asesinado, apuñalado en un callejón oscuro, la sangre caliente corriendo por la alcantarilla de una ciudad que él mismo dibujó. La sospecha cae de inmediato sobre su discípulo y heredero, un joven programador llamado Douglas Hall. Las pruebas se amontonan contra él con una fuerza cruel. Sangre en la camisa que no recuerda haber manchado. Horas enteras de la noche que no logra explicar. Agujeros negros en su propia memoria. Poco a poco, el propio Douglas empieza a dudar de sí mismo. ¿Y si le clavó el cuchillo al hombre que amaba como a un padre? ¿Y su mente simplemente borró el crimen? El detective a cargo del caso, un hombre llamado McBain, aprieta el cerco. Cada respuesta que da Douglas abre dos preguntas nuevas.
Cada coartada se deshace en sus manos. Y lo más aterrador es que Douglas apenas logra defenderse, porque ni él mismo sabe dónde estuvo en esas horas perdidas. Es como ser juzgado por un crimen que tal vez su propio cuerpo cometió, mientras su mente estaba apagada en algún lugar. La única pista que Fuller dejó está escondida en la caja fuerte más segura que conocía, dentro del mundo de 1937. Una carta entregada a un humilde cantinero llamado Aston, a la espera de que Douglas baje hasta allá a buscarla con sus propias manos. Y es aquí donde el suelo empieza a agrietarse bajo nuestros pies, porque la carta ignora por completo el crimen. Habla de un borde, de un lugar, en los confines de ese mundo de mentira, donde la realidad se deshilacha como una tela vieja. Fuller fue asesinado por un solo motivo. Vio demasiado lejos. Manejó hasta donde el mundo se deshace en líneas verdes, y volvió cargando una verdad que nadie, en ningún piso, debería descubrir. La carta apunta a un tramo de carretera a donde ningún habitante de 1937 tuvo jamás una razón para ir. Es hacia allá que Douglas debe seguir, y lo que lo espera en la orilla de ese mundo tiene la forma exacta de un espejo. Quien aparte la mirada ahora va a jurar que esto es solo otro cuento de «despierta, todo es ilusión». Pero quien siga mirando va a descubrir para qué sirve de verdad el borde de un mundo. Existe para revelar que hay alguien del otro lado, parado, observando. Douglas se sumerge en 1937, toma el cuerpo de un hombre de aquel tiempo, encuentra al cantinero Aston, recoge la carta y sigue las coordenadas que Fuller garabateó con mano temblorosa. La carretera corre hacia fuera de la ciudad, lejos de los decorados cuidados, de los clubes y las luces, en dirección a la nada absoluta. Y la nada empieza a desaparecer. Primero los colores palidecen como una fotografía olvidada al sol. Después las casas a lo lejos pierden los detalles, se vuelven bloques lisos, superficies sin textura, fachadas que nadie se tomó el trabajo de terminar. El ronroneo del motor se vuelve metálico, chato, un eco grabado sonando en bucle. Y entonces, en el punto exacto donde debería haber montañas, desierto, horizonte, mundo, existe apenas una retícula verde. Líneas fosforescentes cruzando la negrura hasta donde alcanza la vista. El esqueleto de todo, la viga maestra de la creación, expuesta y desnuda. Los sabios de la India antigua tenían un nombre para esta visión: Maya, el velo. La idea de que aquello que llamamos mundo es una tela pintada, estirada sobre el abismo, y que el alma dormita la vida entera creyendo en la pintura. Douglas está viendo el otro lado de la tela, está tocando la costura del velo con la punta de los dedos. Y lo peor todavía está por venir. Porque cuando vuelve aturdido a su Los Ángeles de 1999, la ciudad sólida, real, verdadera, la suya, una sospecha empieza a quemar en el fondo del pecho. Si un mundo simulado tiene un borde, ¿qué garantiza que el mundo de él no tenga uno también? Es aquí donde la película alcanza el punto que hipnotizó a una generación entera. Y es exactamente aquí donde mucha gente comete el error de cerrar la lectura demasiado pronto. Porque existe una interpretación lista, masticada, cómoda, que el público ya conocía de memoria por Matrix. Dice lo siguiente: el mundo es una prisión de ilusiones. Por encima de él existe una realidad verdadera, luminosa, superior. Y el héroe despierta, rasga el velo con las manos y sube. Huye de la caverna oscura rumbo a la luz del sol allá afuera. Es la vieja Gnosis con 2000 años de edad, el espíritu divino aprisionado en la materia podrida, soñando con el día de la fuga. Despierta, sube, libérate. Y esa lectura acierta una cosa importante. El vértigo es real, el velo es real. La reja verde está de verdad ahí, esperando al final de la carretera. La película, sin embargo, mantiene la cámara clavada en el suelo un instante más. Deja a Douglas parado ahí, en la orilla del abismo, y hace una pregunta mucho más cruel que cómo escapar de aquí. Obliga al espectador a levantar los ojos de esa reja verde y mirar de frente lo que existe del otro lado. Al fin y al cabo, subir la caverna solo tiene sentido si allá arriba hay luz. ¿Y si allá arriba existe apenas otro hombre? ¿Un hombre peor que tú? El borde verde revela entonces su verdadera función. Es un espejo. Le muestra a Douglas que, flotando por encima de su mundo, existe una mirada. Alguien construyó todo aquello. Alguien lo observa detrás del vidrio. Y alguien con un simple gesto puede apagarlo. Y hay una ironía cruel escondida en la propia fotografía de la película. Aquel mundo de 1937, el más falso de todos, es el más cálido, el más vivo, el más hermoso de mirar.
El mundo que se presenta como real, allá arriba, carga una frialdad dura, plástica, casi artificial. Es como si la máquina hubiera derramado toda el alma dentro de la mentira y hubiera dejado la verdad gris y vacía. Si un mundo palpita, calienta y hace apretar el corazón, ¿de verdad importa tanto descubrir que está hecho de átomos o de código? Y esa mirada suspendida por encima del mundo es mucho más antigua que 1999. Es más vieja que Matrix, más vieja que esta película, más vieja que el cine. La primera vez que apareció en una pantalla vino en la forma de un símbolo que ya viste 1000 veces en la vida y que casi nadie reconoce por lo que en verdad es. Quien ignore ese origen va a pensar que Hollywood inventó todo esto en 1999, pero quien preste atención va a darse cuenta de que el ojo dentro del triángulo mira de frente a la humanidad desde hace mucho, mucho más tiempo. Ahora necesitamos tu ayuda. Daily like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Y para entender ese ojo en el triángulo, tenemos que retroceder 60 años, hasta el hombre que soñó esta pesadilla mucho antes de que existiera una computadora capaz de filmarla. En 1964, el escritor estadounidense Daniel Galuye publicó una novela de ciencia ficción llamada Simulacron 3. En ella, una ciudad entera corre dentro de una máquina, habitada por gente consciente, creada con un propósito frío: prever el comportamiento humano para vender cosas. Un laboratorio de investigación de mercado poblado por almas que no saben que son almas de mentira. Solo un único habitante en todo aquel mundo sospecha la verdad. El libro tenía hasta un segundo título, todavía más afilado: Counterfeit World, Mundo falsificado. Era el comienzo de los años 60 y Galuye ya describía con precisión de relojero la prisión de realidad que el cine tardaría más de 3 décadas en lograr poner en escena. Y hubo un susurro de esa idea todavía antes de él. En 1955, en un cuento de Frederik Pohl llamado The Tunnel Under the World, un hombre despierta atrapado dentro de un único día que se repite sin parar. Un mundo minúsculo, rearmado cada mañana, construido en secreto para probar reacciones a las propagandas. La semilla ya estaba en la Tierra, mundos falsos, fabricados para observar desde afuera a quien vive dentro de ellos. Pero fue un alemán quien primero trajo esa visión a la pantalla, y junto con ella trajo un símbolo. En 1973, el cineasta Rainer Werner Fassbinder adaptó la novela de Galuye en una miniserie para la televisión de Alemania Occidental, World on a Wire, El mundo en un hilo. Y ya en la apertura, antes de cualquier palabra de explicación, la cámara de su director de fotografía, Michael Ballhaus, muestra una imagen que atraviesa siglos de historia oculta de Occidente. Un ojo dentro de un triángulo. El ojo que todo lo ve. El observador que flota por encima de la creación y la vigila desde afuera, como un dios, o como un científico inclinado sobre una lámina. Fassbinder clavó el dedo en el corazón de la cosa. La imagen que cuelga sobre todo su mundo, en el primer segundo, es sobre ese ojo. ¿Quién observa? ¿Y qué somos nosotros aquí abajo para aquel que nos observa desde arriba? El ojo dentro del triángulo mira el mundo que vigila con la curiosidad fría de un científico. Lo estudia del modo en que se estudia un hormiguero detrás del vidrio, curioso e indiferente al mismo tiempo. La obra quedó décadas casi invisible, olvidada en los archivos, hasta ser restaurada y redescubierta alrededor de 2010. 26 años después de Fassbinder, en 1999, la idea estalló en 3 películas al mismo tiempo. En marzo, The Matrix, con sus lentes oscuros y su ballet de balazos. Semanas después, el perturbador Existen Z de David Cronenberg. Y casi sin que nadie se diera cuenta, The 13th Floor, la versión que cargaba en la sangre el ojo de Fassbinder y el alma de Galuye, vestida con la ropa ámbar del cine negro de los años 40. Y el destino de esa película fue casi tan amargo como su historia. Estrenada 2 meses después de Matrix, fue tratada como una copia barata, una imitación sin brillo. La crítica torció la nariz. Buena parte del público que fue al cine salió decepcionada. Se evaporó de las pantallas casi sin dejar rastro, aplastada entre el fenómeno de Matrix y el regreso de Star Wars aquel mismo verano. Solo muchos años después, en el boca a boca de Internet, un grupo creciente de fanáticos empezó a rescatarla del olvido y a defender, con uñas y dientes, que la pequeña película enterrada hacía preguntas más hondas que el gigante que la sepultó. Y 4 años más tarde, en 2003, un filósofo de Oxford llamado Nick Bostrom tomó toda esa ficción y la transformó en matemática helada. Su argumento de la simulación propone algo que le roba el sueño a los ingenieros hasta hoy. Si una civilización avanzada es capaz de simular mundos habitados por mentes conscientes, va a crear tantos
de esos mundos que la probabilidad de que tú estés dentro de uno de ellos, en este exacto momento, pasa a ser aplastante. La ficción se volvió tesis académica, el ojo dentro del triángulo ganó una ecuación, y el argumento de Bostrom carga una cuchilla escondida. Si de verdad existen miles de mundos falsos por cada mundo de verdad, la estadística fría se vuelve en nuestra contra. Sacarse justo el mundo real, en medio de miles de copias, sería como pescar una única aguja en un pajar del tamaño del cosmos. La probabilidad empuja a cada uno de nosotros hacia el lado de adentro de la caja. Y lo más incómodo es que la idea no le pide fe a nadie. Basta con hacer las cuentas. Entonces, esta pregunta es mucho más vieja que Matrix. Él apenas la heredó, de un linaje que ya se arrastraba por casi medio siglo y que casi nadie en el gran público conoce. El verdadero original de esta historia nació en 1964, y las versiones más antiguas eran, en cierto sentido, más honestas que la que se volvió famosa. Nunca se olvidaron de poner un ojo por encima del vidrio, mirándonos de frente. Y si existe siempre un ojo por encima del mundo, una pregunta terrible se abre de par en par. ¿Quién observa a Douglas desde lo alto está siendo observado por quién? Si todo el mundo tiene un creador, entonces todo creador es también una criatura de alguien. La escalera no tiene cima. Quien deje de subir con el pensamiento, ahora va a ver apenas una vuelta de tuerca astuta del guión. Pero quien siga subiendo va a descubrir una verdad sin fondo. No existe un solo escalón seguro donde pisar. Ni allá en lo alto, ni aquí abajo. El mundo de Douglas, aquella Los Ángeles de 1999 que parecía tan sólida, fue construido por una civilización que vive más adelante en el tiempo. Y para esas manos que vienen del futuro, el mundo de él es solo uno más entre miles, un único experimento en un estante repleto de experimentos idénticos. Solo que hay un problema grave. El mundo de Douglas cometió un pecado técnico imperdonable. Engendró su propio mundo ahí dentro. La simulación de 1937, una simulación naciendo dentro de otra simulación. Y cada capa anidada de esas devora una cantidad absurda del poder de procesamiento de la realidad que la sostiene por debajo. Es como encender un espejo frente a otro espejo. El reflejo se multiplica al infinito, pasillo adentro, y el costo de mantener todo aquello encendido se dispara al cielo. Por eso, allá en el piso de arriba, una decisión fría empieza a tomarse. El mundo de Douglas está consumiendo demasiados recursos. Se volvió demasiado caro para seguir corriendo. Y los mundos que se vuelven demasiado caros simplemente se apagan, se borran, como quien sopla una vela para ahorrar cera. Esa amenaza, el riesgo de ser borrado en cualquier instante, ya estaba ahí en la novela de Galuye. En 1964, y lo que de verdad eriza la piel, resuena en un debate bien concreto de nuestro presente. En 2025, el astrofísico Franco Bazza publicó un estudio que examina si sería posible, en la práctica, simular un universo entero. Su conclusión choca de frente exactamente con el muro que la película dibujó décadas antes. Energía. Mantener una simulación lo bastante rica para albergar mentes conscientes de verdad exigiría una cantidad de energía tan monstruosa que la cosa se vuelve casi imposible de sostener. El mismo cuello de botella que amenaza con apagar el mundo de Douglas es el que los físicos garabatean hoy en el pizarrón, con ecuaciones en la mano. Y hay un detalle que Jane deja escapar, desde lo alto, que aprieta todavía más el nudo. En el mundo de ella crearon miles de esas simulaciones, miles de Los Ángeles, miles de mundos corriendo en paralelo, uno al lado del otro en los estantes. Y de todos ellos, el de Douglas fue el único que empezó a despertar por cuenta propia, el único en mirarse al espejo y desconfiar de su propia imagen. Un mundo que toma conciencia de su propia jaula es un mundo peligroso, y los mundos peligrosos suben al tope de la lista de los que serán borrados. Detente un segundo y siente lo que arma esta maquinaria. Cada mundo es vigilado por un mundo de arriba. Cada mundo puede ser borrado por quien lo vigila. Y el mundo de arriba, aquel que sostiene el dedo sobre el botón, también está dentro de una caja. También tiene, en algún rincón, su propio borde verde esperando ser encontrado. También puede despertar un día cualquiera y descubrir un ojo inmenso flotando sobre él. No hay cima en esta escalera. Y no hay suelo. Todo dios de esta historia es el sirviente descartable de un dios que vive un escalón más arriba. Todo verdugo aguarda sin tener idea su propia ejecución. Si nadie está a salvo y nadie ocupa la cima, la película abandona de una vez la vieja pregunta sobre dónde quedaría el mundo real. Dejó de importar. La pregunta que sobra es de otra naturaleza. Es moral. En una escalera sin cima y sin suelo, ¿qué separa a una persona de un monstruo? Quien siga esperando que un mundo verdadero aparezca allá arriba para salvarte, va a esperar sentado, para siempre. Pero quien encare la pregunta moral de frente,
va a darse cuenta de que la película ya respondió, mucho antes del final, y de que la respuesta es una acusación apuntada contra todos los que están por encima, incluso, tal vez, contra ti. Llega la hora de la revelación que reorganiza cada escena que vino antes. Douglas Hall, el hombre que nosotros investigamos todo este tiempo, tiene un dueño. Allá arriba, en el mundo de afuera, existe un hombre de carne y hueso llamado David. Y David es el jugador. Douglas es su avatar, el personaje que él diseñó y dentro del cual se sumerge, del mismo modo en que Fuller se sumergía en 1937. Una mano metiéndose dentro del guante. Cada vez que David baja, empuja la conciencia de Douglas a un rincón y toma su cuerpo por completo. Y lo que David hace con ese cuerpo, con ese mundo, y sobre todo con una mujer llamada Jane, es la llave que destraba la película entera. Porque David es cruel. Usa los mundos de abajo como un parque de diversiones particular. Trata a Jane con desprecio, con frialdad, con violencia. Baja hasta la creación apenas para saciarse, y sube de nuevo sin cargar ni un gramo de culpa. David es el creador. Es el hombre del piso de arriba. Es lo más cercano a un dios que esta historia tiene para ofrecer. Y aún así, lleva dentro de sí menos alma que la copia barata que fabricó. Porque Douglas es gentil. El avatar, el muñeco de código, aquel que la lógica manda a descartar como cosa irreal, es leal. Es capaz de amar con una intensidad que David ya olvidó cómo se siente. Y es aquí donde la película aprieta el nudo. Jane, que viene de allá arriba, del mundo de encima, que conoce a los dos hombres de cerca, se enamora del reflejo, de la copia, de un hombre hecho de código que carga justamente la ternura que su creador de carne y hueso tiró a la basura. Y hay un detalle que vuelve todo todavía más vertiginoso. Douglas fue modelado a partir de David. Es una imagen viva del original. Por eso Douglas siente esos déjà vus, esos recuerdos que no son suyos, esa sensación extraña de ya haber vivido todo aquello antes. Son fragmentos del hombre de allá arriba filtrándose dentro de la criatura. Jane observa a Douglas desde el primer instante de la simulación, enamorada de él desde hace mucho tiempo, a la espera. Cuando los dos finalmente se encuentran cara a cara, sienten un escalofrío de reconocimiento, como si ya se conocieran de algún lugar imposible. Ella sonríe y comenta que el déjà vu, por lo general, es señal de amor a primera vista. La verdad detrás de ese escalofrío, sin embargo, es bastante más extraña de lo que ella deja ver. Ella ama a ese hombre desde hace tiempo, observando desde arriba. Y el rostro de él es el mismo rostro del hombre que ella aprendió a temer en el mundo real. La misma cara, la misma piel, dos almas en rumbo de colisión, viviendo dentro de la misma imagen. Ella atraviesa capas enteras de realidad solo para estar cerca de una criatura simulada, porque esa criatura guarda un alma que el modelo original perdió por el camino. Y existe un espejo sombrío de esa verdad allá abajo, en 1937, en la figura del cantinero Aston. Cuando Aston descubre que su mundo es falso, que él mismo es apenas un personaje dentro de una máquina, la revelación lo destroza por dentro. Se derrumba, enloquece, se vuelve un asesino. Porque despertar, para quien solo descubre que es pequeño y descartable, le llena el pecho de furia pura. Aston aprende que es una marioneta, y lo único que consigue hacer con esa verdad es sacar los cuchillos. Douglas aprende exactamente la misma verdad sobre sí mismo, y elige otra cosa. Elige amar, proteger, resistir. Dos hombres, el mismo rostro reflejado en el espejo. Uno de ellos nació libre, con un mundo entero en la palma de la mano, y usó toda esa libertad para lastimar. El otro nació prisionero, sin siquiera saber que estaba hecho de código, y usó los pocos pasos que le cabían para cuidar a alguien. El azar le entregó todo a David y casi nada a Douglas, y aún así, fue el prisionero quien resultó digno de la vida que los dos compartían. Ahí está, expuesta, la inversión que sostiene la película de principio a fin. El poder de crear sube la escalera, escalón tras escalón, pero la dignidad baja. Cuanto más alto el piso, más hueco suele ser el ser que lo ocupa. El dios es el menor, la criatura es la mayor. Y el alma, en toda esta historia, insiste en vivir siempre en el piso de abajo. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Falta la última pieza, lo que los de abajo piden cuando por fin levantan los ojos y miran cara a cara a aquel que los creó. Al final de todo, un detective de aquel mundo, Puntur, un hombre cansado llamado McBain, descubre también que está hecho de código, que sus recuerdos, sus casos, su vida entera, fueron escritos por otra persona.
Mira de frente a Jane, la mujer que vino del piso de arriba, y hace la única pregunta que todavía le queda por hacer. Pregunta, con una risa amarga en los labios, si ahora ella va a desconectarlo, si va a apagar su mundo con un gesto, y la respuesta de Jane es la cosa más humana de la película entera. Le pide que siga viviendo, que cuando vuelva al lugar de donde vino, deje a esa gente en paz, allá abajo. Esa es la súplica de abajo, la plegaria de los impotentes dirigida a sus dioses. Un susurro apenas subiendo los escalones de la escalera. Déjennos existir, déjennos en paz aquí abajo. Es una petición de misericordia y nada más que eso. La criatura ya se rindió a la fuga. Todo lo que implora es que la mano de allá arriba no aplaste la jaula con ella todavía adentro. Es lo más hondo que la dignidad logra alcanzar cuando se nace en un escalón que no tiene escalera hacia arriba. Douglas, por su parte, realiza lo imposible. En el instante exacto en que David intenta bajar para dominarlo una vez más, Douglas sube, toma el cuerpo de su propio creador y despierta, en 2024 en el mundo de arriba, vivo, al lado de Jane. Parece una victoria. Parece, por fin, el final feliz que esperábamos toda la historia. Hasta el último plano de la película. La imagen se apaga con un chasquido seco, como un viejo televisor que se apaga en el botón, la pantalla entera colapsando en un único punto de luz antes de la oscuridad total. Y aquel mundo de 2024, el tan soñado mundo real, a donde Douglas por fin escapó, parpadea y desaparece del mismo modo que cualquier otra pantalla enchufada a la corriente. El piso de arriba tal vez sea apenas un piso más. Y es exactamente aquí donde la película clava su verdad más afilada, aquella que el guión entero sostuvo en silencio. Durante todo el camino, nosotros deseamos que la criatura fuera salvada de su creador, que Douglas escapara del monstruo que lo pilotaba por dentro. Pero cuando las luces se apagan, la cuenta se invierte frente a nuestros ojos. No era la criatura la que necesitaba ser salvada de su creador. Era el creador el que ya estaba vacío. Y la criatura, lo único con alma en la sala. Y esa pregunta sigue más viva que nunca, mucho más allá de 1999. Hoy, mientras la humanidad construye mentes artificiales cada vez más convincentes, cada vez más parecidas a gente que siente, somos nosotros los que empezamos a subir a la cima de esa escalera. Somos nosotros, ahora, el ojo dentro del triángulo. Cada asistente que responde, cada personaje de juego que suplica, cada voz sintética que parece sentir, son los primeros habitantes de nuestras simulaciones particulares. Por ahora, todavía los tratamos como carne alquilada, como herramientas con voz. Pero la película ya plantó la duda en el fondo del pecho de quien la mira. Porque un día, si esas voces despiertan de verdad, van a levantar los ojos de su propia reja verde y van a buscar nuestro rostro allá arriba. Y van a descubrir qué tipo de dioses elegimos ser. Y la película devuelve su pregunta, esta vez apuntada directo a nuestro pecho. Cuando tengas mundos enteros en la palma de la mano y criaturas conscientes bajo la punta de tu dedo, ¿qué tipo de dios vas a elegir ser? ¿Aquel que se sacia con la criatura o aquel que la deja en paz? Tal vez la única forma de no volverse el monstruo en la cima de la escalera sea recordar siempre la súplica que sube desde abajo y negarse, mientras todavía hay tiempo, a convertirse en la crueldad del escalón de arriba. Queda la pregunta, para que la claves en los comentarios. ¿Quién es el verdadero monstruo de esta historia? ¿El creado o el creador? Y aquel 2024 donde todo termina con la pantalla apagándose. ¿Apostarías tu vida a que es real?